Bienvenidos a el quinto encuentro global de un curso de milagros, donde estudiantes, simpatizantes, aprendices y maestros se van a encontrar este año en septiembre, el 20 y el 21 de septiembre en Málaga, España. Este año, España es el país anfitrión de este encuentro global. Gracias por estar aquí, gracias por inscribirse, gracias por permitir que esto sea posible y que todos nos podamos encontrar. Desde ahora hasta el 30 de agosto, los expositores están haciéndonos conocer sus obras, cómo llegaron a un curso de milagros, cómo lo conocieron, cómo lo enseñan. Y cada martes y cada viernes tenemos a los profesores, a los expositores que nos están contando no solamente esto que acabo de explicar, sino que también hacen un workshop de contenido donde nos explican un tema muy interesante y sobre todo cómo lo estamos viviendo. En la oportunidad de hoy tenemos al maestro Jaume Garros desde España y va a tener su próxima presentación el martes 6 de agosto, donde nos va a hablar de cómo desactivar el miedo sin luchar contra él. Qué importante, te veremos, Jaume. Voy a hacer una breve presentación de este maestro maravilloso para dejarle el micrófono. Jaume dice que es geógrafo de formación y que de pequeño le interesaba muchísimo conocer el mundo y creía que estudiándolo en la universidad conseguiría responder a muchas preguntas que se hacía. También se daba cuenta que cuando caminaba por la calle la gente le preguntaba cómo llegar a los sitios y él le fascinaba guiarlos, qué bonito. Y años más tarde dice, pasé a transportar yo mismo a la gente, miles de vidas confiadas en mis manos conduciendo autobuses y tranvías. Y en 2016, habiendo corrido el maratón de Atenas, que ya nos lo contarás cómo es eso, pues todo cambió. De la mitología, la historia, el simbolismo, me gusta pensar que fue Atenea, la diosa griega de la sabiduría, quien me susurró que me vida y yo lucía orgulloso colgada en el cuello esa medalla por la Acrópolis, no impresionaba en absoluto, pero en cambio apreciaría que aceptase el reto de conocerme realmente a mí mismo. Ahí entendió que el principal, la principal meta era conocerme. Así que Jaume, él dice, hoy se dedica a acompañar, a orientar y a sostener a personas, pero en su viaje interior, ya no afuera. Jaume, es un honor tenerte aquí, me encanta escucharte, así que adelante, los micrófonos son tuyos. Ok, pues muchas gracias Antonia y a todo el equipo que estáis haciendo posible el encuentro y me uno pues al agradecimiento que todos los otros maestros ya han ido aportando. Pues y me has hecho un spoiler, Antonia, porque claro, aquí lo de Atenas es el texto, pero fíjate que todo es perfecto, por tanto me ahorras mucho trabajo, por tanto algún día tenemos que ir más directo que es lo que me gusta, ir directo al grano. Ya te comenté, ¿no? En cuento de maestros, me encuentro más cómodo como facilitador del curso, ¿vale? Pero si somos maestros, pues ahí también lo acepto. Y como maestro facilitador del curso, mi trabajo es caer mal al ego, porque es descubrir el pastel, de decir, "Uep, todo el teatro que nos hemos montado, pues se viene abajo como un castillo de naipes cuando tomas conciencia. Y ahí es donde bueno, es la pasión que me hace vibrar. Como ha dicho Jonathan, que tuvo a la crisis de la mediana edad a los 40, ¿no? Entendió el curso, pues yo a los 40 años tuve pues el clic, ¿no? Hice 4 maratones ese año, en el 2016, y la última fue la de Atenas, pero en verano ya me empezó a llegar un libro de Enrique Corbera. Y yo dije, me la dejó la que era mi cuñada en ese momento. Y digo, léete este libro de este tipo. Digo, pues y leí y me interesó. Y mientras iba entrenando el cuerpo para resistir 42 kilómetros, iba leyendo sus libros, todas sus conferencias y compré online el curso de milagros. Y me acuerdo que fue en verano del 2016, llegó el libro, abrí y dijo, buf, pero no buf, diciendo, no es el momento. Y lo aparqué. Y en Atenas, justamente al correr, eh,
bueno, eso es correr la historia y yo le dije, no voy a subir a la Acrópolis hasta que no llegue la medalla, ¿no? El ego, aquí estoy yo he hecho la maratón, la histórica y por tanto yo soy el más mejor de todos, ¿no? Y fue ahí que cuando estaba ahí en la Acrópolis pensé, ¿y ahora qué? ¿No? Un poquito como Helle Schuckman, ¿cómo es posible? Tiene que haber otra manera. Digo, ¿y ahora qué? Porque ya estoy casado, tengo un trabajo estable, tengo un gato, puedo viajar, tengo dinero, he hecho la maratón de Atenas, ahora que tengo que ir a Chicago, a Nueva York, tengo que ya que abrir el mundo. Y al bajar me encontré con la prisión de Sócrates que está en Atenas. No sé si sabéis, Sócrates pues era muy amado por Atenas, pero hacía pensar demasiado a los jóvenes y eso al poder no le gustaba. Entonces se le obligó a tomarse un vaso de cicuta para, o si se retractaba de azotar las conciencias de los jóvenes o tenía que ir por a la muerte. Y él en coherencia aceptó eso. Lo fuerte es que delante de esa prisión de Atenas que, había un banco que estaba puesto Free Sócrates, es decir, liberad a Sócrates. Y ahí me vino Platón, el mito de la caverna, y empezó a hacer un clic, 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 algo interno. Y fue luego a comprar una botella de agua en un súper de barrio de Atenas que fue como, es que estoy corriendo a maratones, pero estoy huyendo. Ahí me di cuenta que estaba huyendo y no sabía de qué, porque los fantasmas están detrás de la meta. Y ahí me di, ¿no? Que decía lo que dijiste tú antes, Antonia, Atenea, la sabiduría, me dijo, la sabiduría está dentro. Hay que entrar en la cueva y liberar a tu Sócrates interno. Y 10 días después del maratón de Atenas, ya estaba en Barcelona en un seminario de un curso de milagros con Enrique Corbera. Y ahí es como, no entiendo nada, pero me atrae, pero quiero saber qué es esto. Me apunté a formación de bioneuroemoción, que ahora entendí, viendo la presentación que hizo Gonzalo García, que el curso empieza muy alto y hay un gap muy fuerte. Ahora entiendo que para mí la formación en bioneuroemoción fue salvar ese espacio, ¿no? Porque me ha dado una visión del curso como muy simple, muy práctica y muy de, digamos, del día a día, que es que el curso justamente es práctico, ¿no? Para mí. Y como fue revelado el curso a dos psiquiatras, para mí el curso de milagros es un tratado de psicología transpersonal, porque es para todos. Todos, el curso es para todos, pero no todo el mundo está preparado para el curso. Y entonces, estos días, escuchando a diversos de vosotros, voy atando cabos, diciendo, wow, me estáis dando explicación consciente de lo que yo ya hago de forma inconsciente. Por tanto, os lo agradezco porque estamos aquí para aprender. Y fue cuando acabé en el 2018, acabé la formación de Bioneuroemoción, que dije, ahora sí que estoy preparado para el curso. O sea, yo no era una persona espiritual, yo vivía en lo más material posible, tengo mucha energía tierra, mi carta astral, por tanto yo físico, pero las crisis de mediana edad es cuando lo tienes todo y te das cuenta que lo físico no te nutre o no te llena, ¿no? Ni más dinero, ni más coches, ni más viajes, ni más maratones. Y a partir de ahí, pues empezó el entrenamiento mental. De realmente en una maratón hay un momento que se llama el muro, en el kilómetro 32 que si tú piensas que no puedes, el cuerpo se para. Ahí entendí por qué corría maratones. Y hay un momento, unos 4 o 5 kilómetros que ni que sea andando tienes que moverte y hay un punto en que no sabes cómo, las piernas van solas y luego llegas, los últimos metros son de gloria, ¿no? Y ahí entendí el para qué estaba corriendo, estaba huyendo de mi pasado, de mi familia y de todo. Y ahí dije, wow, hay otra forma de ser feliz, ¿no? Cuando acabé la formación de bio, empezó a venirme gente. Algo me dijo, me empujaba, no puedes quedártelo esto para ti. No tengo ni idea, ¿vale? Pues empecé con el libro, con el curso, entendía lo que estaba leyendo, que yo soy el primer sorprendido, iba haciendo muchas formaciones, conocí también a Marta Salvat. Para mí, Marta Salvat y Enrique Corbera son el papá y la mamá del curso, para mi manera de comprenderlo y explicarlo. Y al revés de todos los que habéis dicho vosotros, que hicisteis un gran tour espiritual con Reiki, péndulos, tarot y tal, a mí después del curso apareció la astrología y apareció el tarot. Pero ya tenía una visión psicoterapéutica, totalmente, es decir, de acompañamiento. Y aquí soy el gran sorprendido, mis grandes resistencias, pero la vida me está llevando hacia aquí.
Con el curso fue muy interesante porque yo era de leer grandes libros, de aparentar en el metro en Barcelona y leyendo. Yo sí que leo mucho y tal, no novelas pequeñas, sino algo grande de aparentar. Y digo, va, yo me agarro el curso, esto en un año está liquidado. Pues, ¿qué pasaba? Que me dormía y me pasaba de parada. Y dije, esto pesa mucho y no es como la última novela que me leí. Lo dejaré en casa y ya lo haré poco a poco. ¿Qué pasa? Que yo en casa cuando leo me duermo. Y solo puedo leer despierto en el transporte público. Bueno, eso era antes, ¿eh? En el 2017 y tal, 2018. Ese día que yo dejo el libro en casa, agarro un libro de astrología, me voy en el metro, se sienta al lado una mujer con un libro azul enorme. Y digo, se me pone la piel de punta, los pelos de punta. Y digo, ¿es el libro? ¿Es el libro? Y va como cojeando. Le digo, yo diría que sí, porque no tiene dibujos y es así de denso, tiene que ser el curso. Y le pregunto, oye, disculpa, ¿este es el curso de milagros? Y me dice, sí. Y digo, ¿lo puedes leer en el metro? Y dice, bueno, lo estoy repasando. Lo que pasa es que porque es muy potente. Digo, no, yo ya, sí, sí. Y me dice, ¿tú qué estás leyendo? Digo, no, este libro de astrología de esta persona. Ah, pues yo le he editado libros a esta persona. O sea, el tema libros estaba ahí, como diciendo, ¿dónde está la cámara? ¿No? Como diciendo, el día que decido dejar el libro viene a mí, bajo tierra, ¿no? Hay que salir de las catacumbas, la prisión de Sócrates otra vez. Y me acordaré toda la vida, en el momento en que yo bajo, ella gritó, hazlo. Y aquí estoy. Y entonces he estado mucho tiempo conmigo mismo, desde el 2018 aquí, como diciendo, lo voy entendiendo, voy siguiendo gente, vas viendo que resonas con unas personas, con otras no, también mirando el juicio de por qué te gusta esta persona como lo hace y esta no, ¿no? Siempre es, yo me declaro un yonki de la proyección y de la percepción, y para mí es la base del curso, el curso habla como habla, justamente para que nos demos cuenta de lo aferrados que estamos, no solamente al mundo material, sino a los conceptos mentales, todo es mente. Por tanto, el hecho de hablar de Dios, de Cristo, de Jesús, de expiación, de culpa, que esto tira para atrás a muchísima gente, siento un llamado, igual que ha hecho Jonathan, ¿no? De hacerlo como más accesible y de, oye, cambia las palabras son símbolos de símbolos, y mira el juicio hacia estas palabras de Dios, Jesús, para luego poderlo leer sin juicio y con tranquilidad. Lo importante es el mensaje, no la forma egoica en que el curso se nos presenta. Entonces, siento que es el mandato. ¿Qué más? El tema del curso pues, lo tengo integrado. Para mí la bioemoción es una manera una aplicación práctica de la expiación. Es un método brutal que con el tarot, con un método de una escuela psicoterapéutica, me encaja perfectamente. Y yo uso los arcanos del tarot, que son dibujos, como ha hecho antes María del Carmen Jiménez, que ha sacado cartas. Digo, vale, gracias Espíritu Santo, hay que hablar de las cartas sin miedo, ¿no? Y además, si Antonia me ha dicho que tengo que hablar del miedo en agosto, pues vamos ya con ello. Todos son señales. Pues con los dibujos de las cartas del tarot, si los símbolos son símbolos, las palabras son símbolos de símbolos, quitemos las palabras, pongamos dibujitos y como un TV o como un cómic, expliquemos la metafísica, ¿vale? Eso es algo que está en mente y que va a arrancar con fuerza ya a partir de otoño. Y fuera juicio, ¿no? El Curso de Milagros es un libro azul que se abre por donde tú quieres, puedes empezar por donde quieras. Las cartas del tarot es un libro no editado que aparece lo que aparece. Y como digo yo, poner las cartas encima de la mesa para tomar cartas en el asunto y no esperar qué me va a pasar. Te va a pasar lo mismo si no tomas conciencia. Ya está. A partir de aquí es un acompañamiento con cartas. Me defino como facilitador del curso y acompañante con cartas. Porque si todo es proyección, lo que vaya a aparecer ahí, yo siempre pido instante santo antes de cualquier sesión, usa mi cuerpo para decir lo que tengo que decir, la persona es la que coge las cartas y ese dibujo, esa energía, le está hablando de algo que tiene que integrar, si no, no lo tendría delante, no lo estaría proyectando. Esa es mi manera de trabajar con el curso de una manera, yo creo que incluso revolucionaria para mí, pero me siento llamado a, como he hecho ya en otros congresos de tarot y como voy a hacer también en el de Cali, en Colombia, en agosto, que hablo del tarot de Marsella, hablando del curso, es decir, traigo el curso a gente que usa el tarot. Por tanto, hay millones de personas que usan el tarot, pero lo usan de una forma, digamos, desde la psicología, desde el locus externo, es decir, ¿qué me va a pasar? Tengo miedo.
que volverá mi novio, tal. No, es llevar al tema de amarres, por ejemplo. No, no, llevar el tarot como una herramienta de autoconocimiento porque el curso nos dice también que es un curso de autoconocimiento para conocerte a ti. Es decir, atraer el mensaje del curso a personas que están usando esta herramienta del tarot, darle una vuelta y traer el tarot a un congreso donde se está hablando del curso de milagros. Conciencia de unidad. El miedo o el error de percepción está en mi mente, tengo dolor de cabeza en el sentido de que supongo que estoy recalculando datos. Y el tema es este, es, para mí el curso es muy simple, pero es complejo de llevar a la práctica. Nos perdemos mucho en la terminología y a mí lo que me gusta es hablar claro, hablar directo, caer mal al ego. Camilo José Cela también es un gran maestro para mí porque decía palabras soeces en el momento exacto para movernos. Y entonces también estoy aprendiendo ahí a veces a ser un poquito como el malo de la película, en el sentido de decir, oye, pues se puede hablar de espiritualidad siendo un poco gamberro y para mover conciencias. Es decir, la espiritualidad es todo. Si ya excluimos algo, ya estamos en ego. Y el ego lo que pide es ser amado, porque el ego al final de todo, el amor lo abarca todo, por tanto también lo va a abarcar el ego, la persona que tú te crees que has sido. Y el ego simplemente está pidiendo amor, pero lo que pasa es que no lo sabe. Es un pensamiento de Dios, por tanto, tenemos que abrazar lo que somos, aceptarnos tal y como somos, y ahí es donde está el gran trabajazo de la encarnación de cada uno de nosotros. Y yo, Antonio, no sé, lo dejo aquí porque es que yo necesito feedback para poder hablar, porque si no empiezo a hablar, hablar, hablar. Bueno, sí, les explico. Pues, Este año he empezado un grupo de estudio del curso. Claro, esto del grupo de estudio me crea como mucha congoja, porque no sé cómo se explica el curso porque para mí el curso es agarrarlo, leerlo y aplicarlo. Entonces, yo no te puedo explicar cómo tienes que aplicar, yo te puedo facilitar o aclarar conceptos, pero como tú lo aplicas, te puedo poner yo como de ejemplo. Pero como se nos respeta nuestra voluntad de sufrir, porque el amor es eso, si no, iría en contra de nosotros, quieres sufrir, sufre, es gratis, solamente es tiempo y el tiempo no es nada, no te preocupes. Ahora, es una pérdida de tiempo. Estamos aquí, el tiempo está para perdonar. Pues yo lo que hago es leer el libro, leer la lección del día, enviar la lección escrita y luego hacer un vídeo sobre la lección. Oye, ¿de qué nos está hablando? Es decir, bajar a tierra un poco lo que es el mensaje de la lección, ¿no? Y es más de acompañamiento. Y la gente me dice que sí, oye, que lo entienden y les gusta, pues genial. Y lo estoy haciendo por triplicado este año el curso. Es muy loco. Estoy leyendo en castellano, lo leo en inglés y la vida me ha llevado a conocer al traductor oficial al catalán del curso. Hace 2 años que el curso ya está traducido al catalán. Desde hace unas semanas me hablé con Yuri, es una persona que vive en un pueblecito de Tarragona. Ya se han puesto firmes con la fundación porque ha habido reestructuración interna y parece que esto va a salir, no sabemos cuándo, pero estoy leyendo el curso en 3 idiomas distintos y esto me está dando una apertura brutal a lo que está diciendo, porque a veces coinciden perfectamente las tres frases, las tres lecciones, y hay días que no tienen nada que ver una frase con la otra, pero están en el fondo diciendo lo mismo. Por tanto, también trabajando el hecho de apertura mental y aprendiendo el curso para mí mismo, gracias a los demás. Y simplemente esto, no es que no tengo nada más que añadir. Antonia, Jaume, Jorge, déjame Damián, dime. que tranquilo, déjame que vamos a hacer un poquito de feedback con estos cinco Vale, vale, minutillos vale. que nos quedan. Ya nos quedan 5 minutillos, pero A no ver, sé, lo para cuadrado. mí, ¿eh? Lo cuadrado. Estás muy cuadrado, sí, señor. Para mí, de verdad que es como una ducha fresca escucharte, de verdad que me Gracias. encanta. Y sabes, me parece fascinante el hecho de que que hayas podido recibir ese mensaje, que yo es la primera vez que lo escucho, la verdad que sí, de que hayas podido entender que tienes que llevar un curso de milagros a los dibujitos de las cartas del tarot, como tú lo llamaste, ¿no? Ujú, Porque es lo mismo que está pasando con algunos en mi mundo, ¿vale? En profesores de yoga, por ejemplo, están tomando el yoga, pero dice, ¿y qué hago? Y yo, ahora que están aprendiendo
yo tengo un método para aprender muy práctico. Cada vez que lo aprenden y lo llevan allá, entonces esa clase se maxifica, Ujú, porque el lenguaje de Jesús es ama a tu hermano, punto, como a ti mismo, de la ujú. manera como sea. Mira, Claro. Carolina Corada lo enseña bailando, el otro lo enseña cantando, el otro lo enseña eh, con tarot, el otro, o sea, qué maravilla, de verdad me encantó escucharte, de verdad Gracias. que sí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, quería decirte mi opinión, esto ya como oyente, no como coordinadora aquí, como oyente, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si por favor levanta la manita del Zoom para poder, a tu amigo Jesús, aquí está. Sí, Adelante, Jesús. el compañero de habitación Compañero, o de cama, dice, porque el hotel no ha dicho si va a ser una cama o dos, Jesús. Vamos a ver ay, qué ay, pasa. ay. Lo Hay mismo me que, da que, lo mismo me da que me da lo mismo. Pero está claro que las casualidades no No existen. existe. A ver, es que has dicho algo que me ha recordado. Igual Jorge se acuerda. Cuando yo me presenté el año pasado en lo de Brasil, yo dije que alguien tenía que hacer el papel de poli malo, que en las películas no podían ser todos guapos, también hacían falta feos y bajitos. Había personajes de todos los colores. Y por lo visto a algunos nos va el rock and roll. Yo es que Claro. estoy por los comentarios este año, no hago preguntas. Cuando yo compraba discos de vinilo tenían dos caras, la A y la B. La luz la conocemos todos, la teoría de la metafísica, pero si no estamos iluminados algo falla, por lo menos a mí. Ujú. Igual hay que mirar el lado oscuro de la luna, la cara Mira, oculta de la... esto, mira, me lo pones a huevo. Tras Vaya, pongo el Papa de Roma, el que pontifica, el 5, su sombra es el diablo, que es tócate escollón. la creencia, es decir, la tentación de la carne. La tentación de la carne no es que no puedas tener sexo, es que no des credibilidad al mundo físico. Y así entonces es, el Papa es, yo pontifico y haz lo que te digo, pero por la parte de atrás, pero no te fijes en lo que hago. Y aquí lo que hay que hacer es sacar, ¿no? Sacar a Sócrates otra vez de la visión, de la sombra, para integrarlo, poner ahí la luz para que el Espíritu Santo lleve luz. O sea, está todo el día fantaseando con la luz, no hacemos nada, es como de autoconvencidos, es llevar la luz a la oscuridad y la oscuridad no se va, oye, me voy, no, desaparece. Ahí es lo que, es lo que siento el mandato, es la forma como me resuena explicar el curso. maravilla. Es como lo acabas de decir hace un ratito, la oscuridad o el ego solamente se va cuando lo amas, cuando lo Ujú, abrazas, porque el amor perfecto expulsa el miedo. Y si ujú, hay miedo es que no hay amor perfecto. Y en correcto. eso radica la paz de Dios. Así que, pues, muchas gracias, Jaume, porque amar a nuestros hermanos, no importa cómo sea, como parte de mí mismo, porque al final Ujú, somos uno. O veo a Dios o me veo a mí, o sea, o veo el ego o veo a Dios. Ahí nos lo dice, creo que el capítulo 14. Yo no me sé el curso de memoria, pero sí lo he podido integrar para mi vida. Por eso le hemos pedido, todos, se les dice a todos los maestros expositores que están aquí, por favor, la presentación es una presentación como la que tú acabas de hacer, pero a la hora de abordar los contenidos del curso, por favor que seamos lo más prácticos posible, porque todas las personas que estamos aquí o no sabemos el curso ya de memoria o lo hemos leído 100 veces o estamos empezando a leerlo y no lo entendemos tan amplio como lo puede entender un maestro que está exponiendo, así que por favor déjame saber cómo se vive eso. Así que tú nos vas a decir en tu próximo workshop un capítulo muy interesante y será para nosotros un honor escucharte, ujú, Jaume. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos. Les vamos a decir que estos workshops todos quedan grabados para que lo puedan remitir a, por ejemplo, a todas esas personas que ustedes sepan que están trabajando con tarot. ujú, Envíenles este workshop para que vean qué es lo que está haciendo Jesús con esas personas a través de personas facilitadores como Jaume y los mensajes que ha recibido que seguramente ellos conectan y dicen, ah, pues a mí como que también me han dicho, así, déjate guiar, como decía Jonathan hace un rato, déjate guiar, o sea, lo que el Espíritu ujú. Santo te diga, usted va y lo hace, punto. Así que nada, Jorge. Servicio. Ujú. Muchas Jaume, gracias. ¿dónde te conseguimos? Dinos tus Ah, redes, ¿dónde te consigue la gente? pues aquí está, he puesto mi página web para ir rápido, jaumagarros.com.
Y si hacéis scroll, ahí encontraréis explicado lo de Atenas y con más tranquilidad. Y si hacéis scroll hasta abajo, encontráis ahí mi Facebook, mi Instagram y mi YouTube, que están en cambio, ¿vale? Pero estoy activo ahí y siempre todo lo que hago es siempre con visión del curso. Es explicar el curso sin que la persona sepa que que estoy hablando del curso, porque así lo importante es que llegue el mensaje y no crear anticuerpos según el mensaje, según el lenguaje. hasta que, hasta que, como tú también has dicho, perdonemos esos miedos de hablar de Dios, de hablar del curso, Exacto. porque eso también es parte del trayecto. Sí, sí, sí. A todos quizá Ahí, nos ha ahí pasado. encontraréis también, ¿no? Hablar del curso directamente o hablar del curso sin que se note. Bueno, sigue siendo ilusiones, ¿cierto? Sí, Bueno, Jaume, pues muchas gracias. Ahora sí, ya ahora estamos sí. fuera, casi fuera del tiempo. Repito que esto queda grabado. Seguimos dándole las gracias a todo el comité organizador de Quinto Encuentro Global, que estamos trabajando con muchísimo amor para ustedes. Sí, es cierto que tenemos mucho trabajo, pero lo estamos haciendo con mucho amor, con mucha coordinación, con mucha cordura y muy guiados, y por eso todo, con el favor de Dios, está saliendo muy, pero muy bonito y muy bien. Gracias a ustedes por inscribirse y poder colaborar para que el encuentro de septiembre sea posible. Te puedes inscribir presencial u online a través de la página web que está aquí, Encuentro Global, ucdm.org, donde te esperamos. Allí mismo tienes una pestaña que se llama Grabaciones, donde van a quedar estos workshops grabados y también puedes disfrutarlos en nuestro canal de YouTube. Asimismo, invitamos a los expositores a revisar su canal de YouTube, este canal de YouTube, Encuentro Global UCDM, un par de días después de su workshop, porque hay personas que escriben, te piden datos y así pueden interactuar con ellos. Es una forma también de permitir darse a conocer y que tengas interacción con un nuevo público quizás. Así Ujú. que muchísimas gracias, bendiciones para todos, gracias por acompañarnos esta tarde y los amo. Gracias. Gracias.